Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y hoy vamos a iniciar una serie que se llama Bienaventurados. Yo creo que es un buen tema, ¿verdad? Porque todos queremos ser bienaventurados y ser bienaventurado es un gran tema de la Biblia. De hecho, es el primer discurso de Jesús, su primera conferencia, su primera prédica, ¿verdad? Hemos escuchado de la palabra bienaventurados, Ajá. pero si desglosamos un poquito el significado, ¿no? Sí. De qué verdaderamente quiere decir bienaventurado en el contexto bíblico. Así es. Porque no es así como que, ay, que te vaya bien, que tengas suerte. No. No tiene nada que ver con la suerte y eso sabemos. La suerte no es parte de la vida cristiana. La suerte es otro concepto. Nosotros somos bienaventurados y esto realmente significa ser feliz por la recompensa de Dios, que no viene porque te portas bien, sino viene porque eres como Jesús y tú respondes con fe a las demandas de la palabra de Dios. Realmente es estar involucrado en el reino de los cielos. Eso es ser bienaventurado, es por gracia, no es por méritos, no es por buenas obras, es por la obra de Cristo en nosotros. O sea que podríamos decir que es un regalo Sí. que Dios nos quiere dar. Uh-huh. Y a mí me encanta porque ahí es donde una vez más vemos el corazón, ¿verdad? De Dios, ese Así corazón es. de amor, ese corazón de padre, ese corazón dador a sus hijos. En la mente y el corazón de Dios siempre está el que nos vaya bien. Así es. ¿No? Entonces quiero darles, Así quiero es. que estén bien, quiero que sean bendecidos. Ese es el corazón de Dios. Exacto. Entonces, las bienaventuranzas son los principios y los valores del reino de Dios. Es la mente de Dios. Quiero que los hijos sean felices en esta tierra. O en otras palabras, es el espíritu del evangelio. Pues porque evangelio significa buenas noticias. Y cada vez que escuchas buenas noticias, pues esto te hace feliz, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir en las bienaventuranzas, aprender a vivir feliz. Y es muy diferente de la cultura actual en este mundo, porque la cultura de este mundo se basa en la sabiduría de este mundo. Y sabemos que la sabiduría del mundo es muy limitada y es por eso que no sirve realmente la filosofía del mundo para poder vivir como un pueblo santo, apartado para Dios, un pueblo que vive en otras dimensiones, a veces libre de preocupación, libre de estrés. La verdad, esto de las bienaventuranzas que Jesús, a mí me impresiona, él empezó a predicar diciendo que todo iba a estar bien, que podemos ser felices en esta tierra. Es que es como él lo ve. ¿Así? Sí. No puede verlo. Él no puede hablar otra cosa que no ve, que no conoce. Uh-huh. ¿No? Claro. Él tiene que hablar de lo que sabe que está disponible. Exacto. Él no vino a tener una vida miserable en esta tierra. No hay duda para él, no hay duda. O sea, en la mente de Cristo, en la mente de Jesús, siempre todo estuvo bien. Sí. Nunca hay un momentito ahí donde él pudiera pensar, ¿y qué tal si esto no funciona? Eso no existe, no va conforme a su esencia de fe. ¿Por qué? Por una sola razón, porque conoce al Padre. Exacto. Porque conoce la voluntad del Padre. Uh-huh. Y la voluntad del Padre no tiene ni la menor así manchita ni granito de arena de lo más pequeñito que pudiera existir, de algo negativo, de algo malo, de algo destructivo. No hay nada no existe en su esencia. Entonces, claro que pues todo lo ve posible, todo lo ve bueno, todo lo ve saludable, todo lo ve lleno de vida, lleno de luz, lleno de poder, lleno de autoridad,
porque es donde Él se mueve. Así es. Y es donde Él se mueve. Y recordemos que eso mismo en lo que Jesús se mueve lo dio a su iglesia, lo dio a sus hijos. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de movernos de la misma manera, de ser bienaventurados, bendecidos todo el tiempo. Así es. Pero a veces no sabemos cómo. Sí, claro, pero sí, es el plan. Este pasaje de la Biblia te enseña cómo vivir realmente como una persona redimida. Redimida quiere decir que ya todo lo demás fue cancelado. Todo lo que es maldición ha sido cancelado. Y tenemos que estudiar un poquito este pasaje de la Biblia para tomar decisiones de vivir de manera diferente. Porque en el mundo, en la cultura del mundo, realmente el mundo enfoca lo externo. Pero las bienaventuranzas se enfocan en lo interno de nosotros. El mundo te va a calificar tu felicidad sobre cuánto tienes, cuánto haces, cuánto vales. Y Jesús nos habla de lo contrario. Dice, el que pierde su vida es el que realmente la va a salvar. Ese es un pasaje que yo creo que nos costó mucho trabajo. Bueno, a mí en lo personal me costó trabajo entenderlo. ¿Cómo que si yo pierdo mi vida la voy a encontrar? Pareciera como una contradicción, pareciera como, ¿no?, una trampa, sí, claro, ¿no? Hay algo ahí, una trampa. Pero realmente se está refiriendo, yo ya lo entendí de esa manera y fue una bendición haber entendido esto de esta manera. Cuando pierdo mi vida, quiere decir me olvido de mi yo. Me olvido de mis buenas ideas, me olvido de mis buenas decisiones, que pueden ser buenas, pero va a haber unas mejores, ¿no? Exacto. Entonces, de mis ideas, de mis decisiones, de lo que estoy acostumbrada a hacer, tal vez porque así lo aprendí, me lo enseñaron, así me tocó vivir, y pienso que todo eso es normal, y sigo viviendo mi vida conforme a mi yo. Y debemos de entender que el yo está conformado de muchas situaciones bien interesantes, porque puede ser desde la herencia, el ADN que traes, ¿no? Sí, claro. Que tiene ciertas indicaciones que te llevan a actuar o pensar o sentir de cierta manera. Pero también está toda tu influencia externa, digamos, en las experiencias que has tenido desde niño, desde joven, más adulto, claro. En fin, todo eso son influencias que fueron de alguna manera cambiando tu manera de pensar o definiendo tu manera de pensar, de tomar decisiones. Sí, por supuesto. Y de repente te llega la palabra de Dios y te dice, olvídate de eso, ¿sí? Pierde tu vida, no te conformes al criterio de pensamiento por el cual has crecido toda tu vida. Olvídate de eso, hay algo mejor. Claro. Entonces el sentido es cuando tú sueltas toda esa manera de haber aprendido a vivir, cuando tú dejas eso a un lado, las sueltas y pones tus ojos en lo que Dios puede hacer por ti, podríamos decir reaprender. Sí. Tenemos que reaprender las cosas. A ver cómo Dios ve las cosas, como Él nos dice, yo quiero que tú seas bendecido y te voy a decir cómo. Y es hermoso porque dice, ven, sígueme, yo te enseño cómo. Sí. Y ahí es donde viene todo un caminar de experiencia a través de ir conociendo la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí. Ir aprendiendo poco a poco. Es un proceso, pero vamos viendo que lo que sabíamos hacer se queda muy por abajo de lo que Dios puede hacer, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hablar de nuestros testimonios. Exacto, ¿no? de Entonces, todo lo que pasa. Pierde tu vida porque en Dios la vas a encontrar. Exacto. Ese es el sentido de ese pasaje que acabas de leer. Claro, por supuesto. La sueltas ya, la dejas ir a Él, ¿no? Entonces es importante. Porque el valor del mundo está en las cosas y se afana por las cosas
y se afana para poseer. Entonces, el enfoque es comprar. Es tener, ¿no? O sea, Es si tener. tengo seguridad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El Dios de ellos, por querer siempre tener las cosas, es el dinero, porque para ellos es la única manera de obtener las cosas. Y están en una idolatría por el dinero que los ata a una vida miserable, porque siempre están afanados y siempre están frustrados porque lo que compras te da una felicidad en el momento de la compra, pero después pues se va degradando, pierde su valor y tienes que reemplazar todo el Y tiempo. tampoco no estamos diciendo que estamos en contra de comprar No. algo que necesitas o que te gusta si le vas a dar el uso correcto. Esto quiere decir si va a ser de bendición para tu vida, ¿no? Sí. Y Dios no está en contra de eso, no está en contra de... El problema es que lo que rige esa plataforma del yo, Sí. ¿verdad? De cómo lo aprendimos, es tienes que tener porque quién sabe qué va a pasar mañana. Sí, exacto. El temor es lo que entra ahí. Y cuando entra el temor nos lleva a tomar decisiones, inclusive hasta ser corruptos para obtener. O sea, yo quiero tener yo, no me importa cómo y no me importa lo que le pase a otra persona. Entonces empieza a haber un egocentrismo que todo está basado en el temor, en la avaricia, en la codicia, en el orgullo, en el ser famoso, en el tener por tener para mostrar mi nombre, yo, acá, y wow, estamos exaltando el yo de una manera tremenda que no nos deja ver en los problemas que nos podemos meter por obtener a cuesta de lo que sea, lo que pensamos que tenemos que tener. Exacto, exacto. El enfoque está mal, estamos engañados. Porque pues obviamente quien está ahí dirigiendo el mundo pues es Satanás, es el engañador. Entonces siempre te va a proponer algo que no te va a satisfacer, pero que te va a impedir estar ahí en las... como te va a impedir ser bienaventurado. Entonces tenemos que cuidar mucho esto. La cultura del mundo realmente nos trata de aferrar a los hombres a lo que el mundo tiene, ¿no? Que es un mundo que va en decadencia, lo vemos, todo el mundo lo sabe. En lugar de aferrarnos en el reino de Dios que no está en decadencia, que está prosperando siempre, que está en crecimiento siempre y que es eterno. Entonces no va a cambiar las reglas que hay ahí. Y que es sobrenatural. Es sobrenatural. Se nos olvida. Queremos afanarnos en una manera de vivir natural cuando tenemos la propuesta para movernos, vivir y tener todo lo que necesitamos de una manera sobrenatural. Pero como no lo vemos, no queremos soltar lo que sí vemos. Exactamente. Y ahí es donde nos podemos atorar. Sí, claro. Y por eso es tan importante conocer el mensaje de Jesús para decir, bueno, esta nueva opción, porque finalmente no se predica mucho no se enseña mucho sobre las bienaventuranzas. Sí, es el famoso Sermón del Monte y se conoce así, pero no se conoce mucho su contenido. Y pensamos muchas veces que hay muchas leyes ahí, hay muchas reglas. Y sí hay muchas reglas, pero son las reglas de bendición para todos nosotros. El plan de Jesús, además de venir a salvarnos, su plan es venir a traer el camino a la bendición, restaurar la bendición, volver a meternos en la bendición de Abraham. Pues esa es una parte importante de la obra de la cruz, lo que dice Gálatas 3, que dice que finalmente por esta obra de redención, la bendición de Abraham ha llegado a los gentiles, no solamente al pueblo judío, sino al mundo entero y para los que del mundo deciden aceptar esta obra y recibir una vida bienaventurada. No en nuestras fuerzas, no celebrando la gloria de este mundo, sino realmente conocer una propuesta. Jesús empieza con esto porque es lo más importante. Vino a revelar lo que va a pasar para todos
los que van a querer seguirle a Él. Y siempre las ahorita que te escucho, las bendiciones de Abraham. Yo creo que vale la pena tomar un tiempo para ir a la Biblia y leer acerca de las bendiciones de Abraham, es decir, cómo vivía Abraham. Abraham vivía bien. ¿Cómo no? Vivía muy bien. Muy próspero. Pero estaba entregado a las condiciones que Dios le ponía para que pudiera vivir bien. Debemos de recordar que todas las bendiciones están condicionadas. Todas. Están condicionadas a la obediencia, a los estatutos de Dios. Sí, ¿no? sí. Y no es difícil obedecer los estatutos de Dios cuando conoces a Dios, porque entonces confías en lo que está diciendo. Claro. Si haces esto, te va a ir bien. Ah, ok, yo te creo, lo voy a hacer. Sí. No hay duda que lo voy a recibir. Entonces, cuando conocemos un poquito en la historia cómo vivía Abraham, vivía totalmente bendecido, en abundancia, en salud, con tantas cosas, con un propósito divino, en un lugar hermoso. O sea, podríamos decir que vivía bienaventurado. Sí. Muy bendecido. Claro que sí. Y tenemos el contraste también de alguna historia bíblica, por ejemplo, del caso de, me voy a ir al extremo, de Sodoma y Gomorra. Totalmente maldecido. Sí, totalmente. Estaban en desobediencia absoluta a los estatutos de Dios y vivían en una ciudad horrible, contaminada, llena de corrupción, de idolatría, de pecados sexuales, de que cada quien hacía lo que quería. O sea, de hecho, cuando hablamos de los últimos tiempos, nos referimos a que estamos casi viviendo como Sodoma y Gomorra. Yo no sé si ya no los o ya los separamos, ok, a lo mejor ya los superamos. Pero ese contraste de el mundo bendecido y el mundo maldecido lo vemos en la historia de Abraham y cómo vivió, y en la historia de Sodoma y Gomorra y cómo vivieron. Exacto. Es algo que nos puede dar un ejemplo claro. Sí. Y tenemos que escoger. Lo que es tremendo es que hay gente que escoge el otro lado. Porque no sabe, tal vez. Bueno, muchas veces sabe y es por rebeldía, pero muchas veces ni siquiera lo sabe. Ajá, sí. Bueno, Lot sabía. Yo creo que Lot sabía. Lot lo sabía y decidió, bueno, fue seducido. Sí. Fue engañado. Se veía bonito, dice la Biblia. Se veía guau, ¿no? Todo verde. Y recordemos que, bueno, pues Satanás siempre va a estar obrando en los sentidos, en la zanahoria, que te va a hacer creer que, no, bueno, vas a ser millonario en 3 meses. No, hombre, bueno, te vas a dar la divertida de tu vida, no pasa nada. Exacto. Bueno, hazlo, nadie se va a dar cuenta. Todo eso son engaños de Satanás que poco a poco llevaron a Lot a entregarse a un mundo de perdición, que lo único que trajo, y vemos el final de la historia, es una destrucción tremenda de toda la ciudad y la muerte de su esposa también, ¿no? Sí, no, tremendo. Y él acabó, pésimo. Por malas decisiones, por no seguir el camino que Dios propone, ¿no? Y podremos aterrizar eso al día de hoy, ¿no? Estamos viviendo en un mundo de Sodoma y Gomorra, pero hay una ventana de oportunidad, de bendición. Así es. Y lo único que tenemos que hacer es decir, pues no sé muy bien cómo, pero quiero aprender. Exacto. Exactamente. Y aprender es nada más meterse en la Biblia y empezar a estudiarla y ver qué hay, ¿no? Y Jesús pues explicó. Entonces finalmente la vida bienaventurada pues es para todos. Es para todos los que lo van a querer recibir, como la salvación, como todo lo que Dios tiene planeado para el hombre. No hay exclusión, no hay acepción de personas. Él siempre vino como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, sin excepción. Buenos, malos, feos, guapos. Y hasta los feos y todo. Entonces,
La verdad es que tenemos que abrazar este estilo de vida, decidir que va a ser lo nuestro. Y tu felicidad va a ser la obra del Espíritu Santo en ti, renovando tu mente, renovando tus conceptos, y vas a disfrutar. No depende de tu temperamento, no depende de las circunstancias externas. Eso es así que vive el mundo, pero la vida espiritual realmente depende de la relación que tenemos con Dios, con su palabra y con la revelación que tenemos de su palabra. Claro. Y más vamos a pasar tiempo en la palabra, más vamos a tener realmente la revelación de esta palabra. Entonces, vamos a ver muchas cosas, vamos a ver varias claves para vivir feliz. Y bueno, pues mañana vamos a seguir con esto y vamos a empezar a hablar de un tema que mucha gente dice, pero ¿qué quiere decir todo esto? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿No? Wow. Eso es un tema porque a veces lo hemos interpretado mal. Entonces vamos a dar unas explicaciones sobre esto porque ser pobre de espíritu es una bendición. Entonces, bien, pues nos despedimos de todos ustedes para el día de hoy. Vamos a seguir mañana hablando de cómo ser bienaventurado y recuerdan siempre en victoria.